Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Dunia Zamora Solano, soy contadora pública y de parte de Corban vamos a hacer hoy un evento de explicación de cómo cumplir con los requisitos contables que tiene establecido la ley del impuesto de valor agregado y su reglamento, los principales. Porque en medio de toda la ley y su reglamento y las resoluciones, amén también, de las respuestas a consultas específicas 119, que aunque son vinculantes para quien se responden, crean jurisprudencia que debemos de considerar en nuestras prácticas, se vuelve muy amplio este tema de los requisitos contables. Hoy voy a ir un poco más despacio de lo habitual, espero ser tan efectiva con el tiempo como procuro serlo, de modo que queden esos aspectos claros. Veamos que tenemos que recogerlos en la diferente normativa y como colegas y como encargados de ayudar al cumplimiento tributario, de asesorar y acompañar a los contribuyentes, podamos asegurarnos de que la evidencia de las transacciones que es soportada a través de nuestra contabilidad es adecuada y evitar así determinaciones, ajustes, ese tema a veces que se vuelve casi también litigioso, diríamos, cuando viene la administración tributaria a revisarnos. Entonces, y a revisar a nuestros contribuyentes. Vamos a empezar con lo más básico. Desde la inscripción a la ley del impuesto de valor agregado, cuando usted se inscribe como contribuyente, ya la normativa nos recuerda que es un deber llevar contabilidad. Hace muchos años en Costa Rica las personas veían la contabilidad solo para las empresas y las personas físicas sentían que eso no tenía que ver con ellos. Ante el tema de la regulación de legitimización de capitales y relacionadas, se vuelve muy apremiante que recordemos que sean personas físicas o jurídicas necesitan contabilidad. Incluso a esos profesionales que a veces dicen, mire, yo declaro el ingreso menos el 25% que me da derecho la ley como profesional liberal para no complicarme con el fisco. Entonces yo realmente creo que no necesito contabilidad y yo mismo la hago. Bueno, ese mundo cambió cuando vino la ley del impuesto de valor agregado, porque ahora usted tiene que llevar registros que soporten el tema de los débitos y los créditos que se generan en el impuesto de valor agregado. Sí, pero yo llevo mire, fíjense que ya llevo el sistema de facturación. Sí, pero ese no es suficiente, porque usted tiene que demostrar cómo aplicó el IVA que están en las compras que usted hizo. ¿Cómo lo aplicó? Si como gasto, si hizo un ajuste por bien de capital, si lo usó como crédito, si le hizo una proporcionalidad, tiene que documentarlo. Vean que es un tiene que documentarlo. Y también tiene que documentar el porcentaje que se aplicó de crédito y eso lo hace con base a las ventas. Entonces esa contabilidad debería de tener un soporte de cómo se está aplicando el débito y un soporte del crédito, cómo se lo está aplicando y tener la hoja de trabajo, la base con la que usted determinó que tenía o no tenía derecho a crédito pleno o proporcional con base a las ventas. Y eso surge de una hoja de trabajo. Esa hoja de trabajo se basa en nuestro sistema de facturación y en nuestros registros contables. De ahí la importancia de estarlo, de tener esa contabilidad actualizada. Amén, como les decía, del tema de regulación que viene sobre legitimización de capitales. Necesitamos tener esa información en la contabilidad. Y vean que la normativa dice en esencia que lo que no está en la contabilidad no existe. Que usted tiene que haber declarado y tiene que tener aquellas transacciones registradas en la contabilidad. Y yo creo que esa frase, que es la que está ahí, digamos casi de manera explícita en la ley, de las que más me gusta, lo que no está en la contabilidad no existe. Entonces de ahí la importancia del tema. Bueno, entonces es una obligación tener esa contabilidad y esa contabilidad debe estar basada en las actividades del contribuyente y eso nos lleva a otro punto. Tenemos declaradas todas las actividades de nuestros contribuyentes ante la administración tributaria y tenemos declarado ante la administración tributaria no solamente las actividades, sino que está cuántas sucursales tiene la empresa, porque todo eso tiene que estar declarado al fisco.
y además está codificado nuestro sistema de facturación electrónica adecuadamente, contemplando esas sucursales y las cajas. Bueno, necesitamos tener esa documentación ahí revisada y además recordar que el número del comprobante electrónico son 20, ¿verdad? No son los últimos 6 números, porque todavía me encuentro, por el tema de las limitaciones de los sistemas principalmente, que no estamos anotando el número completo del comprobante electrónico y son 20 dígitos. Cada par de dígitos significa algo. Entonces, por eso es que no podemos anotar los últimos 8 ni los últimos 4. Yo sé que a veces por la prisa y el vaivén en el trajín del trabajo nos decimos, fíjate si está la 680, si está la 690, pero no es la forma en que debe quedar asentado en la contabilidad. En la contabilidad deben de quedar asentados los 20 dígitos del número de comprobante electrónico. Otro requisito importante es que la contabilidad tiene que estar en el sitio donde se desarrollan las actividades económicas. Entonces, los que dan servicios externos de outsourcing, tenemos que recordar que no damos el servicio de archivo. Ese servicio no lo damos. Yo sé que a veces parece, pero ese no está incluido, a no ser que usted expresamente lo haya pactado. Pero además de que es que no forma parte del servicio de contabilidad, es el tema de que en caso de una revisión fiscal, de esas que andan haciendo a veces rápido, asesoría, acompañamiento a los contribuyentes, van a preguntar si la contabilidad está en su sitio. Y si no está, tenemos un inconveniente con el contribuyente eventualmente, porque la normativa exige que esté en el sitio. Entonces, recordemos, mes procesado, mes terminado, mes declarado, contabilidad de vuelta, y procuremos trabajar con accesos y controles a distancia para poder hacer nuestro trabajo de manera efectiva cuando somos outsourcing, pero sin exponerse a ellos ni exponernos nosotros. Otro punto importantísimo que debemos de estar revisando en nuestros sistemas de contabilidad y de comprobantes electrónicos, el tipo de cambio. La normativa estableció que el tipo de cambio que debe usarse para determinar el impuesto de valor agregado es el tipo de cambio de venta del Banco Central. No otro, ese es el que dice. Entonces, tanto por temas de renta como por temas de impuesto de valor agregado, tenemos que echarle un ojito al sistema de comprobantes electrónicos, tenemos que revisar nuestro sistema de contabilidad, con qué tipo de cambio estamos realizando las operaciones que están sujetas al impuesto de valor agregado, para asegurarnos de que es el tipo de cambio de venta del Banco Central. Y como todavía no hemos cerrado y estamos en este periodo para muchos de 15 meses, para otros de 9, hay otros que no tuvieron cambio y siguen siendo 12, pues tengamos el espacio para poder hacer cualquier ajuste o corrección que fuera del caso y sobre todo ver si hay alguna situación de riesgo que debamos de estar valorando al respecto. Entonces, ese es un tema importante. El otro es el artículo de limitaciones al crédito fiscal que tiene la ley, donde dice los contribuyentes no tendrán crédito fiscal por las adquisiciones o las importaciones de bienes o servicios que no estén vinculados directa y exclusivamente a su actividad. Entonces, cuando usted tiene un cliente que tiene varias actividades, si puede llevarlo por centros de costos, es una maravilla, porque entonces deja ese tema de la vinculación y la exclusividad. Es que no es cualquier palabra la que usó, dijo vinculados directa y exclusivamente. Vean que esas 3 palabras hacen que la contabilidad entonces requiera más detalle, ya sea que llevemos el detalle a nivel de cuentas por actividades, o sea que lo llevemos a través de una codificación de centros de costos, o el mecanismo que usted haya ideado, subsidiarias, lo que usted haya creado, siempre y cuando sea fácil, claro y preciso, para que la administración tributaria en una eventual revisión pueda llegar a la misma conclusión que usted llegó sobre los débitos y los créditos. Entonces, nos interesa tener esa contabilidad, ojalá alineada con las actividades del negocio. Si su cliente es un cliente que usa NIF, con más razón, porque tenemos ahí otro tema. Hay que ver si ese grupo de actividades económicas requieren ser tratadas como una unidad generadora de efectivo
cumplir la NIF de segmentos de negocio y entonces tiene que hacer una adecuada relación de esos ingresos-gastos por actividad, con más razón si es el caso. Y dice este mismo artículo, no se entenderán vinculadas directa y exclusivamente a la actividad, sigue repitiendo la palabrita mágica, exclusivamente a los bienes o los derechos que no figuren en la contabilidad o los registros oficiales de la actividad. Por eso es que les digo que dice que lo que no está en la contabilidad no existe. Ojo con lo que dice. No se entenderán vinculadas directa y exclusivamente a la actividad, entre otros, los bienes o los derechos que no figuren en la contabilidad o los registros oficiales de la actividad. Y habla de los registros oficiales por esos otros registros contables que ahorita vamos a hablar, que se establecen para regímenes especiales que tiene la normativa, y los bienes y los derechos que no se integren en el patrimonio de la actividad. Ojo esa palabra, porque ni siquiera dijo el patrimonio del contribuyente, dijo el patrimonio de la actividad. Los bienes y los derechos que no se integren en el patrimonio de la actividad. Entonces este artículo 18, que parece muy simple, que son 3 oraciones, nos trae una serie de responsabilidades que tienen que quedar documentadas desde el seno de la contabilidad. Y vean que habló de actividades, no habló de contribuyentes. Entonces, mi contabilidad debe estar diseñada para reflejar las actividades que realiza mi cliente, mi patrono. Tiene que ser una contabilidad que refleje esas actividades, sus ingresos y sus gastos, sus débitos y sus créditos, para que cumpla y pueda soportar la carga de la prueba en caso de una revisión de la administración tributaria o la misma auditoría externa o la auditoría interna. Porque esos auditores, nosotros cuando hablamos de auditores, ¿verdad? Porque a veces hacemos las dos cosas, vamos a usar ese criterio para hacer la revisión a los clientes, a los contribuyentes, para revisar la contabilidad. Y ahí tenemos que tomar en cuenta una reforma que sucedió con la 9069, hace ya cerca de 8 años, si la memoria no me lleva a error, y fue una reforma importante, una reforma que se hace tanto a nivel de Código de Comercio como el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y no fue cualquier cosa. Por ahí, yo sé que a veces la vieron como con menosprecio, pero no fue cualquier cosa lo que está dicho ahí. Y lo voy a leer para que tengamos mucho cuidado con lo que dice. Artículo 251. Sin perjuicio de los registros que la normativa tributaria exija a toda persona física o jurídica, o sea, adicional a lo que el fisco pueda pedir. Sin perjuicio de los registros que la normativa tributaria exija a toda persona física o jurídica. Los comerciantes, y es comerciante cualquiera que haga un acto de compra-venta, para decirlo en términos muy sencillos, están obligados a llevar sus registros contables y financieros. No le habló meramente de la contabilidad, le dijo y los financieros, o sea, los recursos que usted tenga para su operación, que sean líquidos, que sean recursos de capital, que usted utilice en su gestión, en medios que permitan conocer. Dice medios, no dijo papel, electrónicos, piedra, madera, solo dijo en medios que permitan conocer de forma fácil, clara y precisa. Entonces me decía una vez un señor, vean, yo no sé si usted me va a entender esto, es que hay que tomarse su tiempo para que usted pueda entender cómo es que yo aplico el crédito y el débito en ventas. Y donde me decía eso, yo dije, bueno, que dicha que no soy el fisco, porque si le dice eso al fisco, le está diciendo que su contabilidad no cumple 3 premisas: fácil, claro y preciso. No puede ser algo que no se explique por sí mismo en los registros contables o que una persona con un mínimo de formación en la materia pueda comprender. De sus operaciones comerciales, todos los actos de compra-venta, y su situación económica, todos los recursos de capital, de trabajo que usted tenga, tierra, para hacer su operación. Y sin que estos deban ser legalizados por entidad alguna. Recordemos que el tema de la legalización de los libros legales solo quedó para ciertas entidades jurídicas que no están
al amparo del Código de Comercio, porque las que están al amparo del comercio, a ellas se les liberó de la legalización para los libros contables. No estamos hablando de asamblea, no estamos hablando de junta directiva ni registro de accionistas, no. Estamos hablando de los contables. Pero hay una resolución específica que dice cómo llevar esos registros. Y dicen que debe haber un diario, aunque sea electrónico, aunque en el medio, en el sistema que usted utilice, que tiene que estar mayorizado por cuenta y de ahí generarse los estados financieros. Y además dice esa resolución que esa información contable debe estar respaldada. Yo no sé si ustedes estaban conscientes de eso, ¿verdad? Pero dice que tiene que estar respaldada. O sea, no podemos decir que se nos perdió la conta. Entonces eso no fue cualquier cosa lo que nos puso ahí la administración tributaria en esa resolución. Al hacer este código referencia a libros contables, se entenderá igualmente, o sea, adicionalmente, como si fuera lo mismo, dice, se entenderá igualmente la utilización de sistemas informáticos. Y me gusta esa diferenciación porque creo que es una definición bien hecha dentro de que, no, perdón, a mente que no tenga la técnica del lenguaje que a veces nosotros usamos para nuestras operaciones, porque deja muy claro para el cliente que su contabilidad abarca los aspectos financieros. A veces no quieren dar los estados de cuenta bancario y uno como contador tiene que ver cómo lo resuelve, pero uno quiere dar la información bancaria completa. Eso le crea un riesgo al contribuyente que usted tiene que dejar claro en su contrato de trabajo o en su contrato de servicios profesionales, lo que eso significa. A veces no quieren explicar de dónde vienen los activos, de dónde vienen los recursos, o otro riesgo que hay que aclarar, que hay que adicionar, pero la ley dice que él tiene que llevar cuentas de todo eso tiene que quedar documentado. Y yo como contador lo que tengo que hacer es advertir, asesorar de la importancia de aquello. Y habla del sistema informático como una herramienta de apoyo, porque a veces en la práctica se entiende que tener contabilidad es tener un sistema informático. No necesariamente. Y vamos a ver cómo la normativa ya habla incluso de libros y de cuadernos para ciertos regímenes especiales. Entonces, hay que tener presente que esa definición incluye entonces también el sistema de comprobantes electrónicos. El sistema de comprobantes electrónicos es parte de la contabilidad. Y así como el fisco lo usa a su favor, usted como contador y yo tenemos que usarlo a nuestro favor. Y ver cómo desde el sistema de comprobantes electrónicos podemos soportar nuestra contabilidad. Y eso me lleva a otro punto. Usted no puede cerrar la contabilidad mensualmente sin haber conciliado con su sistema de comprobantes electrónicos. Si el cliente no le da acceso, ya eso es otra historia. Pero usted como contador, como el acompañante del contribuyente, tiene que hacerle ver la importancia y la necesidad de que usted tenga acceso a modo de consulta. Nadie está pidiendo facturar si uno no quiere más responsabilidad de la necesaria. Es para que usted pueda conciliar que no queda nada fuera, ¿verdad? Y que tenemos claro qué es y qué no es de la actividad. Y bueno, hablamos del impuesto de valor agregado como si fuera uno solo. Y sí es uno solo. Pero es uno solo que tiene diferentes regímenes, que tienen diferentes soportes contables. Tenemos el régimen general, que es el de la mayoría de nosotros, el régimen simplificado, que es el de la pulpería, como decimos, ¿verdad? Usualmente, el del chino, el de la panadería del barrio, es el chiquitico. Tenemos el régimen especial agropecuario, que para mi gusto trataron de atender tantas necesidades en ese régimen y de comprender las necesidades de cada sector que participa del agro, que se complejizó más allá de lo necesario. Pero bueno, eso es una opinión personal que no necesariamente la van a compartir los demás, pero habían, creo que otras alternativas, o pudo haberse hecho tal vez una menos variedad, porque de la forma en que quedó, se volvió sumamente complejo, más cuando los contribuyentes tienen diversas actividades agropecuarias. Se quedó muy complejo. El tema del régimen de bienes usados, con 3 bases para determinar el IVA. Ese es especial porque es un régimen con 3 opciones para determinar el IVA. No es cualquier cosa. Los servicios transfronterizos, que hoy no vamos a hablar de ellos porque realmente es mucho lo que hay que abarcar y espero poder hacerlo en una próxima oportunidad.
vean que no tiene 6 meses de haber salido la resolución y ya lleva 3 modificaciones. Entonces tengamos presente eso. Por lo menos en Sinalevi se registran 3 versiones de la norma. Y el régimen de recaudación en fábrica, los regímenes especiales en fábrica que siempre han existido, que son de las cosas que nos tienen en duda o en expectativa en el tema de CABIS, porque en la rueda de prensa que hizo el ministerio, los señores dijeron que iban a haber elementos de validación para esos casos especiales del régimen en fábrica. Bueno, yo estoy esperando a que salgan un poquito más de información para poder comprender mejor cuáles son esos elementos de validación. Porque los regímenes de fábrica tienen 2 escenarios, el que es final y el que no se aplica crédito y aquel que va a tomar un factor para aplicarse de crédito. Entonces, estoy esperando a ver cómo nos va a quedar ese régimen especial con el tema de la factura electrónica ahora ante el CABIS. Vamos a ver cómo nos va. Entonces vamos a hablar hoy del régimen general, vamos a continuar con él, un poquito repasar lo que era el régimen simplificado, lo que es el régimen especial agropecuario y algunas consideraciones en el tema de bienes usados, porque realmente cada uno de ellos se volvió un régimen particular con sus propios requisitos de registro contable, y en eso es que nos vamos a enfocar hoy, en los requisitos contables. Bueno, primera cosa, si usted hace contabilidad con el tema del impuesto de valor agregado, trate de separar todo lo que son operaciones nacionales de las extranjeras. Primera cosa, más si es exportador. Entonces separe todo aquello que son importaciones y exportaciones, todo lo que son ventas de exportación de bienes o servicios de las ventas nacionales. Y vean que ahí, en el tema de la exportación, surgió un tema nuevo que no es nuevo porque ya se hace hace muchos años, pero que es nuevo a la luz del tema de los comprobantes electrónicos, en el sentido de que no estábamos acostumbrados a eso y no tenemos, creo que ni un año con la factura de exportación, que es el tema de la exportación de servicios. Si usted tiene un cliente que exporta servicios a Suiza, por ejemplo, o a Nueva York, entonces necesitamos recordar e inscribirlo en Procomer como exportador, porque usted necesita crear la prueba de que él es exportador. Ya sea que él solito se inscriba, es un trámite súper rápido, él solito lo puede hacer, no necesita realmente. Entonces, desde la inscripción en Procomer, inconvenientes. Y que si va a comprar activos en los cuales va a solicitar una exoneración porque son activos que están relacionados con actividades de exportación de bienes o servicios, recordemos que hay que hacer el trámite de la exoneración en Exonet y que ese sistema también va a sufrir modificaciones ahora con el CABIS. Entonces necesitamos recordar eso en el caso de los clientes que son esos contribuyentes que son exportadores de servicios. En el tema del exterior es importante que usted anote cierta información y que usted la tenga en su registro de clientes. La descripción, de la actividad, de lo que usted le vende, sea un bien o un servicio, el domicilio fiscal de ese contribuyente. ¿Se acuerdan que hay un tema de limitación de operaciones con jurisdicciones no cooperantes? Bueno, entonces ya sea que usted le venda o que usted compre, es importante que usted tenga claro cuál es el domicilio fiscal de quien está vendiendo, que no necesariamente es el lugar de donde se despachó la mercadería o a donde usted despacha. Porque yo le puedo vender a un cliente que está en China, su domicilio fiscal está en China, pero que me dice que le entregue el bien en Miami. Entonces, necesitamos tener asentado en nuestros registros, pues, el domicilio fiscal de esos importadores o a quien le exportamos o esos clientes del exterior. La fecha del acto generador del tema del impuesto de valor agregado cuando se tratan ventas. Eso no tenemos problema porque nos queda en el comprobante electrónico. Entonces esa es la parte, digamos, de cuidado de ese domicilio fiscal para tenerlo claro e identificado. Y ahora vamos a algunas cuentas que necesitamos, algunas cuentas específicas que usted debería de tener. Todo lo que son ventas al Estado, de servicios especialmente, también en bienes, pero de manera especial servicios.
requieren una cuenta separada. Y todo lo que es caja y municipalidades tiene que tener una cuenta separada, así lo pide la normativa. Pide una cuenta específica para municipalidades y para la Caja Costarricense de Seguro Social. Y yo les recomiendo una cuenta específica para las demás ventas que sean del Estado. ¿Por qué? Porque la ley del impuesto a valor agregado y el reglamento me da derecho al que yo pague el débito por la venta de servicios al Estado hasta que a mí me lo paguen. Y eso para nuestros clientes es importante. Yo sé que no se está usando mucho e incluso tengo clientes que me dicen, doña Dunia, pagamos todo, no importa, al mes, aunque no me hayan pagado, porque yo realmente tengo poquito personal y tengo la capacidad y el capital de trabajo, dichoso, pero no todo el mundo tiene esa ventaja. Y vean que no aplica en bienes, aplica solo en servicios. Entonces yo tengo que tener por separado los ingresos de esas ventas del Estado y desde el comprobante electrónico tienen que haberse codificado correctamente. Hay parámetros específicos para eso en los comprobantes electrónicos. Y por tanto la cuenta por cobrar respectiva para poder demostrar que yo pagué, ¿verdad? Porque si voy a hacer uso de ese beneficio, entonces significa que tengo que poder demostrar cuándo fue que efectivamente me lo pagaron, para decir que lo pagué cuando me lo pagaron. Y por tanto, el impuesto por pagar al IVA por esas ventas del Estado, también tengo que haberlo llevado por separado, para estar conciliando las cuentas y estar seguro de que no he dejado nada de hacer, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo y también poder demostrarle a la administración tributaria, a un auditor, que lo he administrado correctamente y haberlo asentado adecuadamente desde la contabilidad. Otro punto importante son las otras ventas no sujetas que yo pueda hacer. Como solo las ventas a la caja y la municipalidad, como ventas no sujetas, me dan derecho a crédito, todas las otras las voy a tener identificadas en una cuenta separada. Las ventas exentas. Yo sé que en el comprobante electrónico y en otra normativa la gente habla como si exento y no sujeto fuera lo mismo, pero no es lo mismo, y cuando calculamos proporcionalidad y cuando establecemos el derecho al crédito, yo tengo que tener los registros contables separados que me demuestren eso. De hecho, es para mí una mejora necesaria en los sistemas de comprobantes electrónicos porque nos facilitaría muchísimo la existencia a todos nosotros. El tema de lo que son las ventas en consignación, muy importante también. En las ventas en consignación, recordemos que desde que yo vendo los bienes, ya yo tengo la obligación del tema de cobrar el débito, pero que no me van a pagar a veces, y de pagárselo al fisco. Como el momento en que yo vendo o entrego los bienes, lo que ocurra primero, no necesariamente implicó que a mí me dieran plata, entonces tengo que tener mucho cuidado, especialmente con las ventas en consignación, para asegurarme que cuando se hace la contabilidad se reflejen de manera separada y obviamente ese soporte, recordemos que parte de la contabilidad son los comprobantes electrónicos, queden también en los comprobantes electrónicos consignados, valga la redundancia, como ventas en consignación. Y que cuando hayan devoluciones de mercadería quede especificado que es una devolución de mercadería en consignación. Los comprobantes electrónicos tienen una codificación especial para eso. Si yo lo hago bien en mi sistema de facturación electrónica, en mi sistema de comprobantes electrónicos, pues llevar el control y los registros en la contabilidad se vuelve cosa fluida. El tema es que los compañeros de venta nos ayuden y los compañeros de despacho, ¿verdad? Para que podamos hacer ese temita. Con el tema del impuesto de valor agregado, el impuesto de valor agregado que tenemos por los servicios. Ese IVA que consumimos por los servicios que compramos desde el exterior, pero que consumimos acá, recordemos que ahora o nos lo cobran en la tarjeta o tenemos que declararlo y pagarlo nosotros mismos. Se invierte el sujeto de la obligación
Y entonces nosotros somos los consumidores, ¿verdad? Pasamos a declararlo y a pagarlo. Entonces esos impuestos que se generan como una obligación, pues necesitamos mapearlos por separado en nuestro registro contable para poder demostrar que estamos cumpliendo con esa obligación. El tema de cuándo tenemos derecho al crédito. Dice la normativa en el artículo 30 sobre la oportunidad del derecho al crédito, que es algo que en contabilidad debemos de registrar y revisar. Como regla general, solo da derecho a crédito fiscal el impuesto sobre el valor agregado soportado en la adquisición de bienes y servicios utilizados en la realización de operaciones sujetas y no exentas. Tratándose de operaciones sujetas a la tarifa del impuesto establecidas en el artículo 11 de la ley, solo es aplicable el crédito en la cuantía correspondiente a la tarifa reducida propia de la operación. Y el crédito se genera en el mes en que recibimos el comprobante electrónico. Entonces, si no tenemos el comprobante electrónico, aunque esté en papel e impreso, no tenemos crédito. Y eso es importantísimo, sobre todo por los clientes de outsourcing, que todavía siguen, como comentábamos al inicio, queriendo que trabajemos a veces con base a papel. Y nosotros a veces, por ser muy comprensivos con sus deseos y gustos, nos podemos ver expuestos a importante que hagamos ese tipo de educación, de aclaración al cliente para que nos dé acceso al sistema de comprobante electrónico y disminuyamos la posibilidad de error de nuestra parte. Otro punto importante es recordar cuáles son las ventas exentas que nos dan derecho a crédito, porque no todas las ventas exentas dan derecho a crédito. De acuerdo a la normativa, dice en el artículo 30 también que dan derecho a crédito las siguientes transacciones, y dice las exenciones número 15, 17, 18, 19, 24, 32, 33 y 34 del artículo 8. Las demás no están dando derecho a crédito. Entonces, ojo, porque a veces se nos olvida revisar con cuidado la facturación que hemos hecho para determinar cuáles nos dan derecho a crédito y cuáles no. ¿Y cuáles son esas? Porque uno no sabe de memoria con un numerito incluido, ¿verdad? Algunas tal vez extraordinarios, personas que tienen el don de la memoria tan afinado, pero la mayoría tenemos que ir a leerlo para asegurarnos de no caer en error. Entonces es Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Fundación Ayúdanos a Ayudar, Asociación Pro Hospital Nacional del Niño, el ER, la ID, el INCAE, los servicios de transporte terrestre de pasajeros y los servicios de cabotaje, las asociaciones de desarrollo comunal, ley 3859, y siempre que hayan estado al día en todos sus requisitos, recordemos, juntas de educación y administrativas de las instituciones públicas de enseñanza, y siempre que hayan cumplido todos los requisitos, ¿verdad? Siempre que esa venta haya cumplido todos los requisitos. Los servicios y los bienes comprados o adquiridos por las asadas. Esas son a las que hace referencia en este artículo 31. Y vean que la administración tributaria, desde que sacó sus primeros documentos de orientación sobre los aspectos contables, ha sido enfática en el tema de las ventas y la separación contable que se requiere, tanto del valor del precio de la venta, que es lo que llevamos al ingreso, como la parte del impuesto o no impuesto, si son exentas o no sujetas, que debe quedar trazado en nuestro sistema de contabilidad. Y ahí es donde entonces yo tengo que estar claro que mi sistema de comprobantes electrónicos, si yo lo vengo conciliando con mis registros, pues debería de coincidir y servirme de auxiliar. El tema es cuando mi sistema, mi ERP, mi sistema financiero, lo que tiene es una integración con el sistema de comprobantes electrónicos, porque entonces tengo que estarme asegurando de que lo que yo reverso aquí quedó bien aquí, y que aquí hay evidencia de por qué yo reversé, o que el total de lo que está aquí está en mi contabilidad. Y todavía nos encontramos con cierres de caja que se hacen con el sistema, pero que nadie, ni el cajero, ni el supervisor, ni en contabilidad, están revisando que coincida no solamente con el punto de venta y el control que llevan ahí,
sino con lo que está transmitido a la administración tributaria en esos casos en que son dos sistemas que lo que están es integrados. Entonces necesitamos revisar esa parte. Y bueno, ¿cómo entonces al menos contablemente deberíamos de separar las ventas? Ventas al 13, ventas al 4, ventas al 2, tienen que tener una línea diferente. Por eso les digo que si mi sistema de comprobantes electrónicos es mi auxiliar, pues se nos hace más sencillo, ¿verdad? Porque probablemente ahí con un reportico lo podamos resolver. Y simplemente cuando lo resumo por cuentas, lo hago con referencia a eso. Y entonces me queda como auxiliar y aquí la cuenta de mayor soportada. Las ventas exentas con derecho a crédito y las ventas exentas que no dan derecho a crédito. Tengo que tenerlas separadas. Y por supuesto las ventas no sujetas que no dan derecho a crédito y las ventas no sujetas que sí dan derecho a crédito, que son, ya dijimos, solamente dos, caja y municipalidades. Entonces yo debo de tener todo eso separado en mi contabilidad a nivel de cuentas contables en las ventas. De hecho, si lo tenemos así, se nos hace más fácil hacer la declaración del impuesto de valor agregado, porque esa declaración requiere un poquito de paciencia, ¿verdad? Que no las hemos hecho, sabemos que hay que tomársela con un poquito de paz para poderlo hacer bien. Si no tenemos adecuadamente documentado eso desde la contabilidad o no hemos creado las herramientas que me faciliten extraer la información. Y en las compras, pues vamos igual. Primero, tengo que tener separadas las compras que son de artículo 19, que ya por ley no dan derecho a crédito, las tengo que tener separadas, porque salvo que usted se dedique a vender joyas, platino, hotelería, hospedaje, la ley dice que los gastos de hotelería, alimentación, perlas, oro, platino, no dan derecho a crédito. Entonces, primero que nada, separemos lo que no me da derecho a crédito. Separemos todas aquellas compras que no están vinculadas con la actividad que me genera la obligación del impuesto de valor agregado. Si yo soy una asociación solidarista que estoy comprando cosas que tienen que ver con mi actividad de asociación solidarista, entonces esas compras las llevo por separado de las compras que hago para mi actividad mercantil como asociación solidarista. Y así se nos facilita la declaración. Espero que con esta hermosa lluvia que está cayendo, gracias a Dios, ¿verdad? Porque la lluvia es necesaria, se esté escuchando bien de parte de ustedes. Le agradezco si alguien me está escuchando bien. Aquí está lloviendo con ganas. Entonces las compras, después de haber separado lo que es artículo 19 y haber separado todo lo que no está relacionado con mis actividades económicas, entonces tengo que separar las compras por tarifa. El 1, el 2, el 4 y el 13. Gracias, Gary. Entonces, tengo que tenerlo separado. Si estoy usando mi sistema de comprobantes electrónicos para soportar mi contabilidad, entonces desde la auxiliar aprovecho para hacerlo. Muchísimas gracias quienes me confirmaron que se escucha bien, se los agradezco montones. Eso es importantísimo, vean que tiene que ver solamente ahí con clasificación, con cuentas contables, cómo lo ligo y dónde creo los auxiliares. Hasta ahí íbamos con la parte de estructura, de clasificación de cuentas. Vimos también ya algunos temas de evaluación con el tipo de cambio. Ahora vamos a pasar a una interesante resolución. Esto tiene que ver con una consulta que hace un contribuyente que parece ya había tenido una discusión con Hacienda acerca de sus obligaciones contables, los elementos de prueba, que por cierto se entiende del texto que la habían resuelto a favor del contribuyente, y entonces viene ahora el contribuyente, como ya una parte la habían resuelto a favor en algún momento, y le dice, ¿se acuerda sobre aquella consulta que yo le había hecho? Yo quiero saber si es obligante llevar los registros según la resolución DGT 25-2014 o si ya no tengo que aplicarla, porque esa es una resolución muy detallada de todos los requisitos contables que uno debe llevar a nivel de comprobantes y auxiliares. Y la administración tributaria le responde a través del oficio DGT 2093-2019. Usted lo encuentra
en la página del Ministerio de Hacienda, en la sección de comprobantes electrónicos. Cuando usted le da clic a comprobantes electrónicos, abajo, después de una explicación resumida que viene un link que le lleva a los oficios que ha emitido la Administración Tributaria con temas relacionados, y ahí la va a encontrar muy fácilmente. Es la DGT 2093-2019. En todo caso, la creo muy importante. Cuando termine la explicación, lo voy a poner en los mensajes para que les quede ahí de referencia por si alguien la quiere ir a estudiar con detalle. Esta resolución tiene una serie de requisitos. Tiene cerca de, déjame recordar, tiene 28 requisitos. 28 requisitos que usted tiene que cumplir en su documentación de las ventas. Y una cantidad similar, un poquito menos diríamos, en la parte de las compras. Pero ¿qué dice? Bueno, las facturas que tienen que tener el consecutivo, las notas de crédito, la separación de las bases imponibles, el que tiene que llevar asociada a la agencia aduanal, por ejemplo, cuando hay temas de agencia aduanal de por medio, que tiene que estar separados los impuestos indirectos, como el impuesto selectivo de consumo, que tiene que tener especificado cuándo están incluidos, que tiene que estar reflejado el monto afecto al impuesto selectivo de consumo, y eso, cuando empezamos con el tema de comprobantes electrónicos, nos encontramos con sistemas, yo creo que ya hoy no pasa, pero al principio, estaban tratando bien lo del impuesto selectivo de consumo, porque como es un impuesto indirecto que tiene dos escenarios, uno en el cual forma parte de la base imponible y no lo vuelve a ver el cliente, pero otro donde se repercute porque forma parte de la cadena intermediaria, entonces se requiere un detalle, ¿verdad? Separar para poderlo repercutir, porque si no está separado en la factura, no me lo puedo aplicar. Entonces, le viene y le enlista todos los requisitos. Y en el tema de las compras dice, bueno, también un consecutivo, las notas de débitos tienen que tener un número consecutivo, dice los documentos recibidos poseen el código asignado al proveedor. Ojo, el código asignado al proveedor, vea qué nivel de detalle. Los documentos poseen número de identificación del proveedor, tienen la fecha de emisión, tienen detallados los precios unitarios, que se usaron de base de cálculo para los impuestos. El total de compra proviene del subtotal de descuentos más impuestos selectivos y otros impuestos específicos, lo cual es normal, ¿verdad? Y así debería estar en las facturas, ya lo conocemos. El tema de que tienen que tener su respectiva descripción de mercancías, que estén detalladas las cantidades recibidas. Entonces sería bueno que tomemos esa resolución, hagamos una lista de chequeo y nos vayamos a ver que mi sistema de comprobantes electrónicos y mi de contabilidad también soporta eso. Mediante respuestas a consultas 119 ha dicho cosas muy interesantes en el tema, por ejemplo, son las tarjetas de regalo, donde como son bienes, está partiendo de que son bienes, en la resolución habla como de bienes, entonces dice, bueno, como no ha habido entrega del bien y como tampoco se sabe que va a consumir la persona, usted no tiene que hacer ningún tipo de declaración de IVA por eso, ¿verdad? Y eso es para las tiendas que venden tarjetas de regalo. Entonces dice, la tarjeta por regalo por sí mismo no es un artículo. Entonces es una obligación, está de acuerdo con el contribuyente que consulta y le dice, eso sí, usted tiene que llevar en las cuentas de pasivos, porque son fondos recibidos por adelantado, en ese caso de esas tarjetas que son para venta de bienes, ¿verdad? No estamos hablando de servicios, estamos hablando de bienes, tiene que llevar un auxiliar que identifique claramente el momento en que se dio la transacción, la fecha, el monto, cuándo se liquidó, con qué comprobante electrónico se liquidó, que es cuando la persona viene a comprar, para demostrar la trazabilidad de la operación. Vean qué interesante, porque le mandó a soportar a través de las cuentas de pasivo, pues muy bien, vamos a darle 10 en contra, ¿verdad? Esos adelantos que recibió esa empresa, esa tienda, por esas tarjetas de regalo. Pero entonces,
Eso me lleva a que yo tenga que tener un adecuado mapeo de esos fondos desde la recepción. El asunto es el auxiliar. El asunto es llevar adecuadamente la declaración y tener la conciliación adecuada de esos fondos cuando se van aplicando, que es cuando viene la persona a ejercer su derecho y la tarjeta de regalo. Entonces necesitamos tenerlo presente y sobre todo porque nos abre el espacio. Diferente ha dicho en el caso de los planes de funerarias. En el caso de los planes de funerarias, como el hecho generador, el momento del hecho generador en servicios es más amplio, está referido a cuando se paga, se facture o se recibe e incluso los adelantos. Entonces ahí sí no, ahí cada vez que uno recibe la plática por adelantado, tributación quiere que vayamos y paguemos el impuesto de valor agregado proporcional al efectivo que recibimos por adelantado. Pero nos está diciendo, en el caso de los planes funerarios, hagan analogía con otro tipo de servicios, que debemos de llevar un auxiliar que haga de cuentas de cómo se van realizando por cada una de las cuotas que se van recibiendo. Entonces necesitamos un buen auxiliar de esas ventas que son por los planes funerarios. Y ahí nos lleva a otro tema, un tema que tiene que ver con NIF y que tiene que ver con el impuesto de valor agregado. Cuando estoy vendiendo un plan funerario y cuando estoy financiando un servicio funerario, porque los préstamos se tratan diferente que de los planes. Entonces, tenga bien claro y bien definido qué es lo que usted vende. O está dando un financiamiento. Téngalo bien definido porque eso le puede generar una ventaja competitiva o no, o más bien perderla con competidores que lo manejen de una forma diferente. Y nuevamente, la NIF también nos hablan de eso, nos han hablado antes con la NIF 18 de ingresos ordinarios y ahora con la NIF de ingresos, el tema de esos intereses implícitos cuando la operación en realidad es una operación de financiamiento. Y recordemos que tenemos que cumplir ante la administración tributaria la NIF, ya sea las NIF plenas o la NIF para pymes. Entonces, nuevamente, vamos a tener que tener presente que yo técnicamente debo poder sustentar el tratamiento contable que le damos a las transacciones. Muchas gracias a todos los que me están escribiendo y saludando. Como estoy en medio de la charla no puedo enumerar a cada uno, pero a todos muchísimas gracias por su paciencia y sobre todo su confianza. Vamos a pasar ahora al régimen simplificado. Tenemos un detalle con esos angelitos. Primero, a veces no siempre, ¿verdad?, dan la información completa, dejémoslo en esos términos, no siempre nos dan la información completa. Entonces hay que hacerles ver qué significa que no nos den la información completa. Hay que explicarles cuáles son los límites del régimen simplificado, porque las sanciones cada vez aumentan más y ya no es solamente al contribuyente, es a nosotros como contadores. Entonces yo uso una expresión a veces un poco tal vez fuerte, pero creo que es clara. Hay clientes que regalados son caros. ¿Por qué? Porque vienen mal acostumbrados, porque venían de otra época con un menor nivel de fiscalización, con un menor control electrónico por parte de la administración tributaria, con una Costa Rica diferente, con una administración tributaria más comprensiva con el régimen simplificado, con las personas que operan en pequeño como emprendedores o que hacen algún tipo de actividad en chiquito como para completar los ingresos. Yo creo que en casi todos los profesionales en algún momento lo hemos vivido, ¿verdad?, que hacemos algo adicional a nuestra parte salarial. Y hay otras personas que viven de hacer operaciones mercantiles de compraventa a pequeña escala, de manera muy simple, y que algunas incluso tienen que hacer dos roles, el rol de empleado y el rol de emprendedor. Bueno, esa Costa Rica que era más comprensiva con ese tipo de situaciones ya no la tenemos hoy presente, ya no existe. Veamos el tema de los impuestos. Yo tengo mi criterio al respecto, creo que definitivamente la balanza tiene que equilibrarse, no se trata solamente de que son solamente impuestos, creo que debemos de cumplir con nuestras obligaciones, pero hay un tema de responsabilidad y de actuar que deben de tomar las autoridades. Pero bueno, en el caso del régimen simplificado sigue existiendo. La ley del impuesto de valor agregado le autoriza a la administración tributaria
para crear esos regímenes especiales. Entonces, nos mantiene el régimen simplificado, ahí le va haciendo algunas pequeñas modificaciones. Nos creó el régimen de especial agropecuario y este régimen simplificado tributa con base a un registro de compras. Este registro de compras dice tiene que hacer a 2 columnas, 4 cuando tenemos 2 actividades, y tenemos que recordar, entonces revisar primero que nada que nuestro contribuyente realmente, nuestro cliente, califica como régimen simplificado. Por favor, revisemos eso desde el principio, porque la sanción impropia que hay, que es que en caso de que usted actúe como régimen simplificado sin serlo, le hace perder el derecho a todos los créditos que tengan el inventario y la mercadería en ese momento, aunque usted tenga los comprobantes y pueda reconstruir. Es lo que yo llamo como una sanción ahí implícita, impropia, ¿verdad? Entonces, esa sanción que está ahí, hay que hacérsela ver al contribuyente y tiene que estar claro, porque también hoy vemos una Costa Rica y unos clientes que hablan más de demandar al contador si algo no les parece, que hablan más de establecer responsabilidades, porque doña Dunia fue el contador y se lo dicen a uno como auditor, como asesor, ¿verdad? Y a veces yo me pregunto, ¿no fue el contador? O sea que no le dieron toda la explicación, o a veces tal vez como contadores hemos sido tal vez un poco permisivos o no hemos preguntado lo suficiente, pero es que a veces ni aún preguntando. Yo me acuerdo un caso donde le pregunté 4 veces, ¿tiene otra fuente de ingresos? Y me dijo que no. Y cuando me quedo pensando, no, pero es que no le puede dar para vivir con esos ingresos en esa zona. Ay, sí, doña Dunia, se me olvidó decirle que era asalariado. Ah, los asalariados y los pensionados hay que tener cuidado cuando hacemos declaraciones. Pero bueno, este régimen simplificado, partiendo de que la persona cumple, es un cuaderno, es algo muy sencillo, lo llevamos a 2 columnas si es una actividad, 4 columnas si tiene 2 actividades. Dice que se puede usar cuadernos, hojas sueltas o el uso de computadora. A nadie le recomiendo hojas sueltas, eso es un peligro para ellos y para nosotros. Y que la documentación tiene que guardarse por 5 años de conformidad con el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Entonces, recordemos que la documentación tiene que estar respaldada. Y recordemos que en caso de que la administración considere fraudulentas las declaraciones y otros elementos en el actuar del contribuyente, no le revisa solamente los últimos 4 años, le revisa los últimos 10, ¿verdad? Nada más para que lo tengamos ahí presente. Esa es por aquellos los aquellos. Y nos pide ciertos requisitos específicos para esos registros de compras. El tema del título, el mes en el que estamos operando, la semana en la que estamos operando, separar el total general de las ventas con o sin impuesto y luego, de forma específica, las ventas que tuvieron impuesto de valor agregado. Y vean qué interesante, porque nos dice que tenemos que incluir ahí aquellas ventas que, aunque no tengan en la facturita el impuesto, lo tuvieron en fábrica. ¿De qué estamos hablando? Gaseosas, cigarrillos y licores. Entonces nos dice, como esas pagaron IVA en la fábrica, aunque a veces el pulpero o el señor de la cantina no lo ve, tienen que incluirse en la columna de sujetas o con impuesto de valor agregado. Ese es el detallito que me gustaría que le pongamos cuidado, porque a veces se nos olvida ese pequeño gran detalle y nos puede causar algún inconveniente. La otra es estar revisando, ¿verdad?, que el cliente en su crecimiento pues no deje cumplir los requisitos propios del régimen simplificado, porque si lo hace tenemos que cambiarlo del régimen oportunamente, y los cambios del régimen simplificado se hacen trimestralmente. Entonces hay que llevarlo como proyectado para que no nos quede incumpliendo en medio de un trimestre, porque va a ser una situación incómoda. Y otro elemento importante, el registro de los activos. ¿Se acuerdan que en el régimen simplificado unos elementos para decir que el régimen simplificado es el valor de mis activos? Entonces dice, en forma separada a las compras anteriores, o sea, no lo puedo meter en ese registro general de compras, debo registrar el valor de los activos fijos. O sea, tengo que llevar un registro de activos fijos separados, utilizados en la explotación de la actividad, los cuales no pueden superar los 350 salarios base.
Entonces tengo que llevar, y le sugiero que guarde o tenga el histórico o anote la referencia del salario base con el que se calculó, ¿verdad? Con el que se va revisando año con año, porque ahí hay un salario base hace 5 años y un salario base hoy. Entonces, como tenemos que irlo llevando, mejor lo vamos controlando la cantidad de salarios base para asegurarnos de estar haciendo el control de que no excedamos esos 350 salarios base. En el tema del REA, régimen especial agropecuario, para mí el régimen más complejo que se pudo haber hecho, bueno, pudo haber sido más, la verdad es que sí, pero yo esperaba un régimen de verdad para el sector agropecuario más simple. Lo que pasa es que ahí hay que entender que hay unas realidades mezcladas, porque hay personas que tienen un buen nivel operacional, un buen volumen de operaciones y que a veces aparecen como régimen especial agropecuario. También tenemos que entender que a la administración tributaria le cuesta más controlar el régimen especial agropecuario. Ellos son más difíciles de controlar y de fiscalizar. Incluso a uno como contador, uno sabe que es una de las contabilidades de mayor cuidado y mayor complejidad si usted quiere hacerlas técnicamente correctas. Es un sector económico realmente retador. Dice al respecto, y voy a leerlo para no perderme ningún pequeño detalle que tiene este régimen: los contribuyentes acogidos al régimen especial agropecuario y que no realicen actividades sujetas al régimen general, o sea, que no tengan nada cubierto o diferente de lo que está autorizado para el régimen especial agropecuario, habrán de llevar en relación con el impuesto al valor agregado un libro de registro, sea en físico o bien de manera digital. O sea, le deja libre. Y cuando dice digital, lo que quiere decir es en forma electrónica, porque ya vimos que el Código de Comercio le permite cualquier medio, ¿verdad? Conforme las disposiciones contenidas, y aquí fue donde lo limitó, a la resolución 001-2013 del 8 de enero del 2013. Entonces tenemos que ir a ver que se cumpla esos requisitos de esa resolución, que es del año 2013, el cual no deberá ser legalizado por instancia alguna, no hay nada que ir a legalizar, y con la aplicación de las medidas de seguridad necesarias para garantizar su inalterabilidad y para posibilitar su acceso o consulta. Entonces, por un lado nos dijo tienen que respaldarlas, y aquí en el REA lo que nos quiere decir es que bajo ninguna circunstancia se puede perder eso. Tiene que mantenerse fácil de acceso, tiene que ser consultable y tiene que ser inalterable. Así que el medio que escojamos debe garantizar eso. Porque ¿a quién le va a dejar esa tarea el señor del REA? No es a él, se la va a dejar a usted y a mí. O sea, el servicio que usted le dé tiene que garantizar eso para el contribuyente. Esa es una responsabilidad para nosotros, contadores. ¿Quién tiene que facilitar el cumplimiento, darnos las herramientas, cubrir el costo y demás? El contribuyente. Pero la responsabilidad de eso nos queda a nosotros. De frente a la administración tributaria, siempre el único responsable es el contribuyente, pero en medio del contribuyente y nosotros, él nos la va a delegar en nosotros. Y va a decir que por eso somos expertos en el área y que por eso ofrecimos los servicios de planta o servicios profesionales y por tanto tenemos que saber eso. Y que en este libro deberán anotarse lo siguiente, y especifica requisitos concretos para ventas y requisitos concretos para compras. En las ventas nos dice número de cédula o identificación del receptor del comprobante, últimos 10 dígitos del consecutivo de la factura, electrónica o consecutivas del comprobante para efectos del régimen especial agropecuario. O sea, solo le da permiso a ellos. Usted y yo no podemos anotar 10 dígitos, tenemos que anotar 20. Vean que se los recordé desde el inicio porque todavía me lo encuentro cuando reviso información. Fecha, monto de la venta antes del impuesto, tarifa del impuesto sobre el valor agregado, monto correspondiente al impuesto de la tarifa y total de la venta. Entonces, necesitamos tener esa información bien consignada. Si por A o por B son del régimen que les hacen las facturitas de compra, tienen que guardarlas, al régimen
agropecuario le permite guardar la facturación del XML. Pero ojo, que entonces, si se pierde eso, estamos en problemas. Yo prefiero lo electrónico, es más fácil respaldarlo que las facturitas de papel, pero yo sé que a las personas, a nuestros clientes, a ellos les encanta el papel. Entonces tratemos de crearles una dirección de correo electrónico, es lo que yo hago, una dirección de correo electrónico donde envíen y reciban solo eso, para que quede ahí respaldado ¿verdad? Y quede documentado. Sobre las compras, número de cédula o identificación del emisor del comprobante. Últimos 10 dígitos del consecutivo de la factura electrónica o consecutivo del comprobante del régimen especial agropecuario, solo para efectos del régimen especial agropecuario. Fecha, monto de la venta antes del impuesto, tarifa del impuesto sobre el valor agregado, monto correspondiente al impuesto por la tarifa y total. Dice, los contribuyentes que realicen otras actividades a las que sean aplicables el régimen general, porque como pueden realizarlas, deberán de cumplir con las obligaciones formales establecidas con carácter general en el decreto 41779 del 7 de junio del 2019, reglamento que es el reglamento del impuesto de valor agregado. Disculpen, hay contribuyentes que mezclan actividades. Usted tiene que hacer un escenario realmente si eso genera un ahorro o le puede generar un riesgo o si realmente simplifica las operaciones. Porque los contribuyentes que están en el régimen especial agropecuario son contribuyentes que ya por sí mismos están en un sector especial, tienen ya su complejidad, y estarles llevando como que dos contabilidades, una del general y otra por esa actividad que hace, vamos a decir como biotecnólogo, y por las actividades que hace como apicultor, se vuelve la cosa un poco compleja, ¿verdad? Entonces revisemos muy bien si realmente hay una relación costo-beneficio que justifique para el contribuyente, que es su cliente, asumir ese costo en la retribución de sus servicios, y para usted en el procesamiento de la información, y si a él realmente le significa una ventaja fiscal llevarlo y operar así. Entonces, no tomemos decisiones por instinto, hagamos números. Yo suelo decir que los números son números, y lo demás son buenas razones, ¿verdad? Hechos son hechos. Entonces, el número es lo que nos interesa. Pues hagamos un ejercicio para asegurarnos de que realmente conviene o no conviene ese tipo de cosas. Y ahora pasamos al reglamento de bienes usados. Dice en el artículo 6 del reglamento, en el reglamento, en la definición número 6 dice bienes usados. Vean qué interesante la definición, a mí me gusta. Son bienes tangibles, primera cosa, susceptibles de uso duradero que, habiendo sido utilizados por un tercero, sean susceptibles de nueva utilización para sus fines específicos. No se consideran bienes usados los que hayan sido transformados. Es decir, si usted lo usó como materia prima, eso que compró usado y le dio otro acabado, le dio otro uso, ya eso no entra en el régimen de bienes usados, porque ya no es la misma cosa. O sea, el régimen de bienes usados es para cosas que usted compra y revende, punto. No les hizo más que la limpieza, ¿verdad? Tal vez por aseo y demás, pero ya, no la transformó. No le cambió su naturaleza, no le cambió su fin, no le cambió sus condiciones, ni fue usado como materia prima para otra cosa. Se incluyen dentro del concepto de bienes usados a las obras de arte, el arte, las artesanías, las antigüedades, los metales y las piedras preciosas, así como los objetos coleccionables de interés histórico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, filatélico o numismático, que es el de las moneditas, que es muy común, ¿verdad? Verlos ahí en los moles antes, ahora con el tema de la pandemia ya uno no puede salir. Espero que todos estén muy bien porque realmente esta situación ha sido retadora para todos. Entonces, ahí va a entrar todos esos bienes, ¿verdad? Entonces aquí nada de servicios, solo bienes. ¿Cuáles son las obligaciones de estos contribuyentes que se inscriben al régimen especial de bienes usados?
Vean que les había dicho que aquí se calcula el impuesto de 3 formas diferentes. Es importante que cuando le llega a usted un cliente, usted haga un escenario y valide realmente cómo es que él opera. Porque esa base imponible para calcular el impuesto depende de cómo opera. Entonces necesita escuchar y entender muy bien al contribuyente que llega al cliente y le dice, es que yo me dedico a comprar y vender cosas usadas, para asegurarnos de que lo vamos a poner en el mecanismo correcto. Entonces dice, los contribuyentes inscritos en el régimen especial de bienes usados, cuya actividad es la reventa de bienes usados, deberán llevar un libro en el que se anotará de manera individualizada, o sea, no grandes totales, individualizadas, cada una de las adquisiciones. O sea, es como un libro de inventario, exactamente como un libro de inventario, cosa por cosa, individualizada, sin paquetes, sin lotes, cosa por cosa. Y ya ahí empezó bonito el asunto. Las adquisiciones, las importaciones realizadas por el contribuyente, a las que sean aplicables las modalidades A, B o C, que son las 3 bases de determinación, del artículo 31 de la Ley del Impuesto de Valor Agregado. Este libro, que se vuelve mi libro de contabilidad, porque ese es el libro contable de este contribuyente, debe tener la descripción del bien adquirido o importado. Descripción. Entonces no decimos sillas, porque la palabra silla no es una descripción completa, solo dice el sustantivo. Hay que decir silla de madera, inclinable, de 4 soportes, o sea, algo que permite identificarlo. Claro, si le ponemos la fotico mejor, ¿verdad? La descripción del bien adquirido e importado. El comprobante electrónico que respalda la adquisición del bien, ya sea la factura de compra que hayamos utilizado, o documento de importación de dicho bien, así como el código de producto correspondiente. Y nos mandan a codificar el producto. Nos manda a codificar el producto. Por eso yo quiero ver cómo es que CABES va a hacer con esto. El precio de compra. Los comprobantes electrónicos emitidos por el contribuyente con ocasión de la operación realizada. El precio de venta. Entonces, tengo que saber qué compré, o el libro tiene que decir qué fue lo que compré y a qué precio lo vendí. ¿Ah? O sea, esto se supone que es para lugares que no tienen 80.000 líneas, o ni tienen 80.000 partidas, ni 80.000 unidades. Está diseñado para algo que en principio es relativamente simple en su operación. Por eso hay lugares como las repuesteras que venden bienes usados, que no pueden optar por esto porque no en todos los casos van a poderlo completar como lo quieren. Entonces, las repuesteras que venden usado tienen que tener mucho cuidado de cómo van a documentar esa información, porque se supone que tiene que estar en la contabilidad. Entonces, ¿cómo es que están operando y a quién le va a comprar? Porque en las repuesteras el tema de cómo se cumple esto empieza por a quién le compro. El impuesto sobre el valor agregado correspondiente a la venta, o en su caso indicación de la exención aplicada o no sujeción aplicada, porque igual puede tener clientes que sean no sujetos o demás. Los demás obligaciones del contribuyente del régimen especial de bienes usados serán establecidos del régimen general, o sea, que tiene que cumplir lo demás que cumple cualquier hijo de vecino, como todos los demás que estamos en el régimen general. Y lo desarrolla en los artículos 31 de la Ley del Impuesto de Valor Agregado y en el 54 del reglamento. Sobre las bases para el cálculo del impuesto, ¿verdad? Que dijimos que eran 3, entonces vamos a tener la opción A, así nos dice el reglamento y así nos lo hace referencia. Opción A, opción B y opción C de la ley. Entonces tengo que saber, ir a ver en la ley qué es A, qué es B, qué es C. Entonces dice, si adquirieron un bien de un contribuyente que tuvo derecho al crédito por la totalidad del impuesto sobre el valor agregado que él pagó en su adquisición, o si lo importaron o internaron, deberán aplicar a este las reglas generales del impuesto contenidas en esta,
salvo que opten por la modalidad especial de su inciso 3 y siguiente. Si adquirieron un bien de quien no fuera contribuyente o de un contribuyente que no tuvo derecho al crédito por la totalidad del impuesto que él pagó en su adquisición, deberán cobrar al adquiriente el impuesto sobre el valor agregado sobre la diferencia entre el precio de venta y el de compra mencionado del bien, salvo que opten por la opción C. Entonces nos dicen esta, simplemente cobra el impuesto por la diferencia entre el monto de la compra y el valor de la venta. Opción C, los contribuyentes podrán acogerse a la siguiente modalidad especial de forma alternativa. Por esta modalidad deberán cobrar este impuesto en cada operación sobre una base imponible determinada de la siguiente forma. La primera, el precio de venta estará constituido por el precio neto de venta o base imponible, más el impuesto general sobre el valor agregado que grave esta operación. Y se aplica un factor previo estudio realizado por la Administración Tributaria. Hay unos factorcitos que sacaron para las categorías que incluyeron, porque esto no le aplica a cualquiera. El resultado obtenido se restará de la venta y sobre esta diferencia se cobra el impuesto de valor agregado. Entonces eso, explicarlo, decirlo oralmente suena como en chino, pero ahí en el reglamento está muy fácil, en la página de tributación. El tema es cómo parametriza usted eso en el sistema, porque ahí tiene que pensar cómo lo va a meter usted en el sistema y cómo le enseña a hacer usted eso al cliente cuando el cliente llega con usted y le dice que no sabe cómo hacerlo. Entonces, nuevamente, la relación costo-beneficio, cómo vamos a llevar la contabilidad, no depende solamente de nosotros, es como pide el cliente y se tiene que valorar esto muy bien a la hora en que le da los servicios. Y bueno, nos quedan los servicios de transfronterizos y los regímenes especiales que cobran en fábrica, que como les decía al inicio, los vamos a dejar para otra ocasión porque son muy entretenidos, donde la Administración Tributaria todavía está emitiendo resoluciones recientemente para aclarar cómo hay que vivirlo, ¿verdad? Cómo hay que aplicarlo, y pues esperaría que les sea útil esta explicación para ir a revisar y prepararnos para esta liquidación anual. Vean que este es un cierre, yo siempre digo que el cierre se planifica con 3 meses de antelación. Ahora no son 3 meses, hay que agregar como uno más. Un día me puse a sacar cuentas y dije, no, ya 3 me quedo chiquita. O si hay que ser muy ordenado para lograrlo en 3. ¿Por qué en 3? Porque usted tiene que asegurarse de haber corrido todos los ajustes anuales. Tiene que asegurarse de haber cubierto todos los aspectos sustantivos que le pide la ANIF o la ANIF para pymes. Tiene que haber ido a revisar sus auxiliares y mayores. Tiene que haber estado conciliando. Si no lo ha hecho, va a tener que conciliar ahora su sistema de facturación electrónica, comprantes electrónicos con los registros en la contabilidad. Si no había hecho ajustes en temas de cuentas contables, tiene que hacer las separaciones. Tiene que ir a proyectar el cierre fiscal para ver si hay alguna oportunidad de ahorro tributario que sea legalmente posible para aprovecharla, y eso requiere proyección. Tiene que planificar el flujo de efectivo para ir a pagar, y estamos hablando ya de cosas que no necesariamente hago yo como contador, pero en muchos lugares nuestros contadores no son solamente el contador, es el director financiero, y entonces también lo hace. Y tiene que ir preparando o revisando si la proporcionalidad o el principio con el cual se ha venido aplicando el crédito en IVA se va a mantener, o va a tener que irle a pagar plata al fisco. Y en el caso de que haya adquirido bienes de capital, recordemos que los bienes de capital, que son aquellos elementos de activo que uso en la actividad que está sujeta al impuesto de valor agregado y que tienen un monto superior a los 15 salarios base, me requieren un ajuste anual en los siguientes 4 años. Entonces, si alguno no había recordado ese articulito, porque a veces me lo menosprecian, ¿verdad? Porque está ahí como muy noble, muy queditico. Cuando compran maquinarias que valen más de 15 salarios base, señores, esas maquinarias requieren un ajuste del impuesto de valor agregado durante los siguientes 4 periodos, ¿verdad? No se les vaya a olvidar. Entonces, preparémonos para este cierre. Por eso quería aprovechar este mes como para explicar estas cosas, para que tratemos de prepararnos
con suficiente antelación para este cierre fiscal que va a ser retador y donde todavía estamos aplicando transitorios de la ley del impuesto, de la ley de 9635, de fortalecimiento de las finanzas públicas. Bueno, no sé si hay alguna duda o algo que pueda aclarar, me la mandan al chat y a ver si logro verla por acá, si no cuando termina ya la presentación yo me siento a revisar los comentarios. Bueno, pareciera que no. Muchísimas gracias por su paciencia, espero que estén todos muy bien y en sus casas y que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias, se cuidan.